causa de ustedes. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que es esto, ¿no? Hasta dónde te tienes que humillar, ¿sí? Porque uno debe de sentir que el Padre y Cristo, que son uno solo, que siempre estuvieron juntos, que siempre estuvieron unidos, que hicieron las cosas juntos, yo soy el causante de que en un momento ellos se separaran y se dejaran de ver el uno al otro como padre e hijo y se vieran de alguna manera, hermano Abraham, como enemigos. ¿Y quién fue el causante de eso? Yo. Sí, porque el pecado nos enemista con Dios. El pecado nos enemista con Dios. Entonces cada uno de nosotros a veces nos ponemos soberbios y altivos y defendemos nuestras posiciones cuando no hay nada que defender. ¿Sí? Y ahí podemos ver también, amados hermanos, el poder del pecado, la fuerza de un pecado que puede separar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Nos llamó mucho la atención, a mí me sorprendió mucho leer eso. ¿Sí? O sea, saber que si Dios está molesto conmigo a causa de ustedes, ¿sí? De sus murmuraciones, a causa de qué, fíjate, de sus murmuraciones, de su falta de fe, de su molestia, de su soberbia. Qué tremendo. Pero este tiempo de oración quiero compartirte algo que hemos leído muchas veces. Y es una serie de consecuencias, es una serie de propósitos, es una serie de cosas que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Dice Juan capítulo 8, versículo 31, lo hemos leído muchas veces. Dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes va dirigida esta palabra? A los que creen en Cristo. A los que creen en Cristo, ¿verdad? Paso número 1, creer en Cristo, ¿sí? Y aquí hay una serie hay una especie de escalafones, hay una especie como de niveles, ¿verdad? Y diría yo que paso número 1 es creer en Cristo. Y se cree en Cristo a causa de todo lo que Cristo ha hecho, a causa de todo lo que Él dice, es como se puede creer en Cristo. Ahora, paso número 1 es creer en Cristo. Paso número 1 es creer en Cristo. Paso número 2, si vosotros permanecieres en mi palabra. Paso número 2, permanecer en la palabra. ¿Sí? Permanecer en la palabra. Ahora, permanecer, ¿verdad? Es como cuando entra un huracán a una costa y solo hay unos árboles que permanecen. Solo hay unas construcciones que permanecen. ¿Sí? No podemos hablar de permanencia si no viene una dificultad. Una dificultad es la que va a medir tu permanencia, tu capacidad de tolerancia, tu capacidad de fe, tu capacidad de confianza, tu capacidad de entregarte a Cristo. ¿Sí? Si no pasas por una dificultad, no podemos medir tu permanencia. No podemos medir tu capacidad de permanecer. ¿Sí? A veces vienen situaciones a nuestra vida que nos hacen decir una serie de cosas que no se deben de decir. No, ya no voy a la iglesia porque no sé qué. Tu capacidad de permanencia fue medida, no la de nadie más. Porque si tú no vienes a la iglesia va a seguir congregándose los domingos. ¿Sí? Entonces el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Si viene un problema económico a tu vida, no, yo creo que voy a tener que regresarme y voy a tener que hacer lo que yo hacía. ¿Sí? Porque esto de querer hacer las cosas bien no me funciona. Tu capacidad de permanencia se está midiendo. Ahora, si tú te regresas a hacer lo que hacías, el problema vas a seguir siendo tú, no los demás. No los demás. ¿Sí? El mundo no es mejor allá afuera por el hecho de que tú vengas a la congregación. El mundo allá sigue su ritmo. Si tú sales del mundo y te vienes para acá, el mundo sigue su ritmo. Si estás aquí y te regresas allá, aquí las cosas van a seguir teniendo su ritmo. El problema eres tú, siempre. Y no puedes hablar. No puedes decir yo he permanecido en la palabra si no hay una oposición, si no hay algo que te quiera
hacer a que no permanezcas. Tus familiares, tus amigos, tus propias emociones, o cuando tu paciencia es tocada, cuando tu tolerancia es tocada, tú no puedes hablar de permanecer, ¿sí? Si te has desesperado y has lanzado reclamos al aire o reclamos a las cosas o a los ministerios o a la propia iglesia o a Dios mismo, ¿sí? Tú no puedes hablar de permanencia. Puede hablar de permanencia una palmera que se sostuvo en la costa y vino un huracán y a lo mejor la dejó sin hojas, pero no la arrancó. Calculan que se perdieron como 3,000 árboles en Acapulco, en toda la zona, toda la bahía de Acapulco, como 3,000 árboles. ¿Sí? No dicen cuántos permanecieron, pero tendríamos que hablar de los que permanecen y no de los que se perdieron, porque los que se perdieron ya se perdieron. ¿De qué nos sirve saber que fueron 3,000? Lo que necesitamos saber es cuántos quedaron. ¿Cuántos quedaron? Y ver esos que quedaron en dónde están. ¿Sí? Geográficamente, dónde están. ¿Qué tipo de suelo es el que tienen? Porque nos interesan esos que permanecieron. ¿Sí me estoy explicando? Nos interesan esos que permanecieron. ¿Dónde están esos que permanecieron? ¿En qué tipo de suelo están? ¿Qué tipo de árboles son? ¿Qué geográficamente dónde están situados? ¿A cuántos metros de la costa? ¿A cuántos metros de una montaña? No sé, esos son los que nos interesan. Porque esos padecieron lo mismo que los otros 3,000. Pero esos son los que nos interesan. ¿Sí? Y es atrevido lo que voy a decir, pero esos son los que le interesan a Cristo, los que permanecen. Te digo por qué suena atrevido, pero esos son los que le interesan a Cristo. Porque Dios dice claramente en el Antiguo Testamento, todos ellos se hicieron ídolos, idolatraron, fueron tras Baal, pero me he apartado un remanente. Me he apartado un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos pasamos por problemas económicos, de salud, laborales, familiares, todos, pero a Dios le interesan esos que permanecen, ¿por qué? Porque esos verdaderamente han creído, porque lo que se necesita para permanecer, vimos primeramente es creer. ¿Quién permanece? El que cree. El que cree. ¿Sí? Ahora, esto es para desengañarnos a nosotros mismos. Si viene una dificultad a tu vida y tú no permaneces, a lo mejor tú pensabas que creías, pero te diste cuenta que no creías. Amado hermano, ora a Dios, busca a Dios, busca a Cristo, busca la dirección del Espíritu Santo y cree para que cuando venga la adversidad, ¿sí?, puedas permanecer. ¿Sí? Hay mucha gente a la que Dios prospera. Vimos en una lectura la semana pasada, o tocábamos algo, donde Dios dice, yo te voy a introducir al canal y te voy a bendecir y voy a multiplicar tus siembras, tus ganados, todo va a ser próspero. Acuérdate de no olvidarte de mí, porque aún la prosperidad puede hacer que no permanezcas. Vamos, no vengo porque es que tengo mucho trabajo, me está yendo muy bien. ¿Sí? ¿Y por qué no viene el hermano? ¿Por qué no viene la hermana? ¿Por qué no viene esa familia? ¿Sí? No, pues es que ahora como les va mejor, ahora se van a desayunar. No digo que eso esté mal. A lo que me refiero es que la prosperidad puede hacer que no permanezcas también. Puede ser que cambiar la prosperidad. ¿Sí? Y decía un pastor, a lo mejor por eso Dios no te prospera. Fíjate que no sé, porque conoce tu corazón. Y dice, no, a este le doy y se me pierde. Podría ser, no sé. Por eso dije, lo dijo un pastor por allá. O sea, pues a lo mejor Dios no te da, porque si te das, pierdes. ¿Mande? Hasta la cabeza de Dios. Sí, o sea, pudiese ser. Sí.
Entonces hay que permanecer ¿en dónde? En mi palabra, en la palabra, en la promesa de Dios, en la advertencia de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios, cuando decimos la palabra, amados hermanos, el concepto ese tiene que ser demasiado grande en nuestro pensamiento, porque la palabra es promesa, porque la palabra es exhortación, porque la palabra es bendición, porque la palabra es aliento, es ánimo, porque la palabra también es un reclamo, porque la palabra también nos exhorta, porque la palabra también nos liberta, ¿sí? Entonces esto cuando leemos y permaneces en mi palabra, esta palabra tiene que, en el cristiano tiene que ser un significado muy grande. ¿Qué significa la palabra? Bueno, yo te podría preguntar a ti, ¿qué significa la palabra en tu vida? Y yo tengo que decir de mí, la palabra me ha significado libertad, bendición, pero me ha significado exhortación, me ha significado corrección, me ha significado también dolor, porque me ha golpeado, me ha atravesado, ¿verdad? Me ha significado humillarme, como me ha significado también una bendición, una promesa, una libertad, un gozo, una alegría. Yo no sé qué significa la palabra para ti, pero la palabra tendría que significar mucho en tu vida, porque cuando hay exhortación no te parece la palabra, no te agrada pero es la palabra. Pero cuando hay aliento y ánimo, entonces sí te gusta la palabra, pero es que es la palabra. Cuando hay advertencias, no, yo creo que no, como que no, eso no me cuadra, es que es la palabra. Y la palabra tiene un significado tremendo. La palabra de Dios es muchas cosas. Sí, es muchas cosas. Y hay que permanecer en esa palabra. Segundo nivel, permanecer en la palabra. Tercer nivel, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Date cuenta lo que Dios quiere, date cuenta lo que Cristo quiere. Cristo quiere discípulos, no solo gente que crea, ¿sí? Sino gente que permanezca. Y quiere gente que permanezca, porque la gente que permanece se vuelve un discípulo. Dice la palabra que Jesús iba caminando y mucha gente le seguía, y Jesús dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y dice el siguiente versículo: y muchos de los que le seguían, se sintieron, se ofendieron y se fueron. Y solo les digo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y eso fue suficiente para que le pasara lo que le pasa a los carritos de Amazon. Dice, le pregunté una vez a mi esposa: ¿por qué se les dice carritos de Amazon? Dice: porque están mal hechos y no aguantan, se quiebran. Le digo: no sabía yo eso. Dice: bueno, dice mi esposa, yo también pregunté por qué se les dice carrito de Amazon. Y además también porque lloran. Fíjese. Se les pone el puse y es como que se va a poner y lloran. Entonces le digo: entonces, ¿qué es un carrito de Amazon? Dice: aparte de que está feo, no cuenta nada. Sí. Y ahí, entre esa multitud que seguía a Cristo, había muchos carritos de Amazon. Fuimos a un lugar que se llama San Miguel, no sé qué cosa, pero lo es más conocido como San Miguel de las Cazuelas. Hay unas bodegas como 6 veces el tamaño de esto, de puro barro, de puras cazuelas, caro, como cuando un hombre entra a una tienda de herramientas. Así, mi esposa, paraíso. Unas cazuelas moleras, pero chulas cazuelotas moleras. Y digo: ¿no serán de Amozoc? Dice: no, velas bien, están bien hechas. Están bien hechas. Sí. Entonces, lo que Cristo quiere es gente que permanezca para volverse un discípulo. Porque Cristo dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Si vienes solo porque te doy de comer, yo hubiera respondido: sí, Señor, por la comida vengo, pero aquí voy a estar, aquí voy a permanecer, porque me quiero convertir en un discípulo. Y lo que Cristo quiere es tener discípulos. No quiere tener solamente gente que crea, porque lo primero es creer. El primer paso es creer, amado hermano. Y cuando tú crees, va a venir algo que va a forzarte a dos cosas: a seguir creyendo y a permanecer.
¿Sí? Para después ser verdaderamente un discípulo, yo te podría preguntar en qué nivel estás. ¿Solo has creído? ¿O ya estás permaneciendo aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la comodidad? ¿Sigues permaneciendo? Porque hay gente que tiene comodidad, tiene estabilidad, está bien, pero no crece, no da el segundo paso a convertirse en un discípulo. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo que Cristo quiere es que todos seamos discípulos, no solo gente que crea, ¿sí? Sino que gente que permanezca. Porque después de que permaneces, tú puedes decir: yo no solo soy un creyente, yo soy un discípulo de Cristo. Y a lo mejor puede ser una palmera como las que quedaron en la costa de Acapulco, ¿verdad? Sin hojas, toda despeinada, pero ahí sigues, plantado donde Dios te plantó. Y tú sí puedes hablar de permanencia. Porque cuando te cansaste no te rendiste. Porque cuando te decepcionaste no te fuiste. Porque cuando te dolió lo soportaste. Porque creíste en la palabra. Y porque no te quieres quedar ahí. Quieres ser un discípulo. Quieres ser un discípulo. ¿Sí? Dice ahora: y conoceréis la verdad. ¿Quiénes conocen la verdad? ¿Solo los que creen? No, amado hermano. Los que permanecen y los que se convierten en discípulos conocen la verdad. Y la verdad es subjetiva, dice el ser humano que la verdad es subjetiva, pero Dios dice que la verdad es la verdad, no es subjetiva. ¿Sí? Cada quien tiene su versión de la verdad, pero la verdad de Dios no es subjetiva, es tal cual es. Para Dios las cosas son de una manera y punto, no hay otra forma. Porque cualquiera podría decir: me parece que esto no es tan malo, me parece que esto no creo que sea malo, pero si Dios dice que es malo, es malo. Eso no está a consideración tuya. Es como cuando Moisés vino y después de que Dios le mostró el tabernáculo, Moisés lo hizo tal cual Dios le mostró que tenía que ser. Y no le aumentó ni un centímetro, ni le subió un tono más al color, ni dijo: pues a mí me parece que en lugar de bronce debería de llevar oro, o aquí en lugar de plata debería de llevar oro. No, todo lo que Dios le dijo, así lo hizo. Porque la palabra de Dios no está a consideración nuestra en el sentido de que si me parece correcto o no me parece correcto. Entonces, amado hermano, te voy a decir algo, que si tú aún tienes en consideración que hay cosas que a ti no te parecen tan malas, pero la Biblia dice que lo son, déjame decirte que tú todavía no eres discípulo. Y podrías decir: yo soy discípulo porque le sirvo. Le sirves, pero no eres discípulo. Porque el discípulo conoce la verdad. ¿Sí? Y la verdad la acepta no de acuerdo a su consideración, sino la acepta porque simplemente es palabra de Dios. Por eso Jesús dice: ¿sí? Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. Es una cadena, es una serie de eslabones que están ahí. ¿Sí? Entonces, si yo digo: es que, pues déjala, no está malo lo que hace. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Que es malo? Pues sí dice que es malo. No puede ser eso. No estás en libertad. Porque tú tienes una verdad todavía que es la tuya. ¿Sí? Tienes una verdad que es la tuya. Y dice: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Os hará libres. ¿Sí? Os hará libres.
El último eslabón de todo esto es que tú seas libre. Que tú seas libre. Sí. Que no me está yendo bien, eres libre. Que me está yendo bien, eres libre. Que mira esto, que mira aquello, que mira mi propia vida, eres libre. Pero todavía me duele acá, pero eres libre. Pero todavía mis bolsas siguen vacías, pero eres libre. Pero todavía tengo problemas de asuntos que atender, pero eres libre. Pero eres libre. Sí, porque conoces la verdad. Sí, porque sabes que en algún momento el dolor que tienes ahorita llegará un momento en el que la palabra dice ni más llanto ni más dolor. Y sabes que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible será transformado y será cambiado, y eso quedará en el pasado. Sí. Porque sabes que aunque ahorita ande tu bolsa escasa, tú puedes decir: fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sí. Y eres libre. Pero si tu bolsa está vacía y dices: no eres libre. Voy a ver qué hago, porque ¿qué crees que vas a empezar a hacer? ¿Qué crees que vas a empezar a hacer? Vas a empezar a hacer cosas malas. Vas a empezar a hacer cosas que no debes de hacer. ¿Sí? Y lo que Cristo quiere es, primero, que creamos todos en ustedes. Luego que permanezcamos, ¿verdad? O sea, Cristo sabe que van a haber situaciones en nuestra vida que nos van a orillar a que no permanezcamos. Pero debemos de permanecer, amado hermano, y permanecer es complicado, no es sencillo. Porque te digo que puedes terminar como una palmera, así todo deshojado, despeinado, pero estar ahí firme. ¿Sí me explico? Y puedes pasar por una tormenta demasiado, te puede tirar un edificio, pero tú puedes permanecer. ¿Sí? Y hay gente que permanece en la tormenta. Y hay gente a la que Jesús le dice únicamente: ¿y tú por qué me sigues? Porque quieres de comer nada más. Y con eso tiene para darse la media vuelta y no seguir a Cristo. Y cuando te lo topas, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no sigues a Cristo? No, pues es que me dijo que nomás lo sigo porque me da de comer. ¿Pero qué más? Pues nomás me dijo eso. ¿Y qué? Pues nomás me dijo eso. Y volteas a ver al otro hermano que está ahí parado como una palmera toda deshojada, y ahí está. Y ese permanece. Y a este le dijeron esto, ya se regresó. No aguantó. A esta le pasó esto y ya se fue. Pero está el otro, ¿verdad? Que calladito ahí se quedó, con todos sus problemas que tiene encima, con todas las cuestiones que tiene que solucionar, con todo el trabajo que tiene que hacer, porque sabe que tiene que trabajar todos los días porque tiene muchos compromisos. Y está el otro al que le dijeron: no, pues es que tú vienes a mí porque te doy de comer. Y se regresó. Porque Dios no le sanó la uña enterrada que tenía ese día ahí y le dolía para caminar, pero está el otro que Dios le dijo: sácate los ojos, porque si no te los sacas no entras al reino. Y se sacó los ojos, pero permaneció. Y está el otro al que le dolía la uña y Dios no se la sanó y se fue. Y está el otro que Dios le dijo: si quieres permanecer aquí, tienes que cortarte la mano y sacarte los ojos o mocharte un pie. Y lo hizo de voluntad propia, se despojó de lo que le estorbaba y ahí permaneció. Sí. Pero o esta que cree que renunció y que cree que ahora está consiguiendo su libertad y que cree que ahora puede hacer lo que quiera y que ahora no está condicionado a lo que la palabra le dicte, cree que está en libertad.
¿Y sabes qué pasa hoy en día, verdad? ¿Te has dado cuenta que a veces piensan que vas a algún lugar y te invitan a lo que sea, una reunión, una fiesta, y tú ya no bailas, ¿verdad? Y está aquel que está medio zancochadón, que todavía baila, ¿verdad? Y te ve, y te ve. Sí, mira cómo yo sí puedo bailar. Yo soy libre. Dame una, dame otra. Y ese cree que está en libertad. Ahora, hay un problema. Si tú estás ahí sentado y estás, oh, yo también quisiera, yo no puedo. Hay un problema todavía en ti. Hay un problema todavía en ti. Porque no deberías de estar deseando eso. Dice la palabra que el cristiano aborrece el pecado. No solo no lo quiere, le aborrece, le da náuseas, le molesta. Pero está otro que está, oh, yo quisiera bailar y está acordando, y se está quemando por dentro, porque quisiera estar ahí. Pero el otro cree que está libre. Y te voltea a ver a ti, pobrecito, estás cautivo. Mira, yo estoy en libertad. Sí. Y esa es libertad. Y esa, Dios quiere que todos alcancemos libertad en Cristo Jesús. Amén. Libertad. Y en esta cadena de eslabones, no sé en qué eslabón estás tú. Si solo has creído, o si ya ha habido dificultades, o está habiendo dificultades en tu vida, que lo que quiere provocar es que permanezca, no que renuncies. Sabes, Dios es un motivador. Dios motiva, Dios provoca, Dios hace cosas. Dios no es alguien que te ve que vas corriendo y dice, levante el pie. No, Dios no es así. O sea, Dios no te quiere ver caer. Dios permite dificultades y adversidades en tu vida para que tú tengas la capacidad de brincar el obstáculo, de no volverte a tropezar con esa piedra, de no andar a ciegas, de andar en luz. ¿Sí? No es que Dios te quiera ver caer, porque Dios no es egocéntrico. ¿Sí? Dios no es narcisista, que esté ensimismado, no. Dios permite adversidades para permanecerte, para hacerte que permanezcas, porque Él quiere que permanezcas para convertirte en un discípulo. No quiere hacerte caer, o no permite que tú caigas para que tú renuncies, no, Él quiere todo lo contrario. Quiere que permanezcas porque quiere hacerte un discípulo, porque quiere que estés en intimidad con Él. ¿Sí? Porque un discípulo, amado hermano, puede ver cosas que los demás no ven. Porque un discípulo entra a la casa de Jairo y ve cómo Dios resucita a una niña. Porque un discípulo es el que está adentro de la barca en medio de la tormenta. ¿Sí? Porque un discípulo es el que ve las cosas que los demás no pueden ver. Porque hay discípulos que ven la transfiguración de Cristo, ven los procesos de Cristo. Estar ahí, amado hermano, y ver la transfiguración de Cristo no es para algunos, es para solo los discípulos. Porque los discípulos están afuera de la multitud. Porque para los discípulos hay otras cosas. Y por eso Cristo quiere muchos discípulos. Sí. No sabemos, porque la Biblia no nos registra todos los señalamientos, toda la burla, toda la oposición que cada uno de estos 12 hombres y luego los 70 que están registrados en la Biblia, cuánta oposición recibieron de sus familiares, de sus amigos, de la gente con la que trabajaban, de la gente con la que comerciaban. Tú no te imaginas a Pedro después, el que le compraba el pescado, diciéndole, ¿por qué no has venido buscando tras Jesús? De seguro Él te va a mantener, de seguro Él te va a dar. Yo no sé si tú te has imaginado eso, pero yo digo, Señor, ¿qué tan difícil fue para estos 12 hombres seguirte en aquel tiempo? O sea, ¿qué tan difícil fue para estos 12 que fueron los primeros? Por eso Pedro dice, no tengo a dónde más ir, porque no tengo dónde más estar. ¿Y tú crees que Pedro no tenía antes de Cristo dónde más estar? ¿Tú crees que no tenía familia? ¿Tú crees que no tenía amigos? ¿Tú crees que no tenía compañeros de trabajo? Pero llega un momento
en el que Pedro entiende, ya no tengo opción, no tengo a dónde más ir. Creo yo por muchos factores. Primero, porque quizás fueron segregados, fueron señalados, fueron juzgados, como es hasta el día de hoy, porque Cristo se los dice muchas veces: van a sufrir por mí imperios, ofensas, van a sufrir por mí. ¿Sí? Tienen que dejar, y Jesús lo dijo, casa, padre, madre, para poderme seguir. Entonces Pedro dice, pues no hay opción. Está como Eliseo, cuando mató sus bueyes y quemó los animales con los mismos yugos de los bueyes. Eliseo mismo quemó las opciones que tenía de regresar. No había opciones. Sí. Como cuando dicen por ahí en la historia, ¿verdad? Hay que quemar los barcos para que la gente no se regrese. No sé si fue Hernán Cortés o uno que venía de Cuba, dijo, hay que quemar los barcos. Sí. Porque lo que Cristo quiere, a final de cuentas, es que tú y yo seamos sus discípulos, que estemos en libertad. Estemos en libertad. Ahora, esta libertad, amado hermano, no es exclusivamente la abundancia de cosas, la comodidad, la tranquilidad, no. Es libertad en el espíritu, en la mente, en el corazón. ¿Sí? Porque todo ser humano, Jesús lo dijo, tiene aflicción en su vida, todo ser humano. Tú podrías ver a alguien que va un carrazo, tiene una casota, pregúntale si no tiene asuntos que atender y los tiene. Yo a lo mejor debo 20 pesos, a lo mejor él debe 4 o 5 millones de pesos, no quisiera estar en ese pago. Porque todo el mundo tiene aflicciones. Esta libertad de la que Cristo habla es esa, la libertad en Cristo, la libertad de la mente, del corazón, que no hay sobre ti ninguna cadena, no hay ningún grillete que te esclavice, que te tenga atado, que te tenga inmóvil. No, tienes libertad en Cristo. Sí, porque hay gente que tiene un grillete en su pie por sus problemas económicos, por sus problemas familiares, por sus problemas legales, tiene un grillete en su pie y no se ve haciendo otra cosa más que solucionando ese problema, y llega a pensar, si Dios me solucionara esto, ya sería yo libre. No es cierto, no es así. Eso no es así. Si ya solucionara yo este problema legal que tengo, sería libre. Si pudiera yo pagar todas mis deudas, sería libre. No creo. No creo. Y hay cristianos que piensan de esa forma, porque tienen un grillete, y ese grillete puede llamarse problemas legales, problemas económicos, problemas familiares, problemas de cualquier tipo. Y no se ve haciendo otra cosa, o sea, sus decisiones no se toman en torno a ninguna otra cosa, sino en torno a ese grillete que tiene en su pie. Es un esclavo. Es un esclavo de esos problemas que tiene, de esos asuntos que tiene. Todo el mundo tiene asuntos, pero no es esclavo de esos asuntos. Todo el mundo tiene problemas, pero no es esclavo de esos problemas. Y yo podría preguntarle a mi mamá, ¿qué onda? ¿Cómo fue a ver su vida? Y vas a ver que tiene asuntos. Y podría preguntarle a Abraham, podría preguntarle a la hermana Soledad, a la hermana Julia, a la hermana Queta, oiga, ¿qué asuntos tiene? Tengo estos asuntos, pero no soy esclavo de esos asuntos. Soy una persona libre en Cristo Jesús, porque mis decisiones no se toman en torno a ese grillete. Mis decisiones no se toman en torno a ese problema que tengo. Pero hay gente que toma decisiones toda su vida con respecto a ese problema. Quisiera yo hacer esto, no, pero es que tengo este problema que me tiene. Quisiera yo hacer esto, pero es que tengo este problema. Quisiera yo ir para allá, pero es que tengo este problema. Y es cautivo de ese problema.
Es cautivo de esos sentimientos, de esas emociones, de esas sensaciones. Necesita libertad. Pero para esa libertad hay que creer, hay que permanecer, hay que convertirse en discípulos y conocer la verdad. Porque yo puedo tener problemas del tipo que tú quieras, pero en Cristo Jesús soy libre. Y un momento me voy a ir de acá y esos asuntos aquí se van a quedar. Y a lo mejor el juez me va a andar buscando, o mi acreedor me va a andar buscando. Y Arturo, aquí tengo su cuenta, pues ya se fue. O a lo mejor el juez, pero es que Arturo tiene que venir acá a firmar y a pagarle al abogado y todo. ¿Y dónde está? Ya se fue. Y el doctor, no ha venido Arturo a su chequeo de cada mes que tiene esta enfermedad. Y ya se peló. Viste que mucha gente se desapareció y se fue. Ahí se fue con ellos. ¿Y los asuntos? Ahí se van a quedar. Amén, gloria a Dios. Ahí van a estar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque hemos creído y porque estamos permaneciendo en su palabra. Estamos permaneciendo en su palabra. Si los problemas te hacen dudar todavía, ¿sí?, en que si este es el camino correcto, si esta es la doctrina correcta, estás en la prueba de permanecer. Estás en el proceso de ver si se permanece o no se permanece. Que no te pase lo de los carritos de Amazon. Están feos, mal hechos y todavía se salen. Chillones. Permanezcan. Googleé las imágenes de las palmeras. Googleé las imágenes de las palmeras que quedaron después del huracán en Acapulco. Y si encuentro una foto anterior a esa palmera, sería bueno comparar cómo estaba y cómo quedó. Pero también hubo muchos árboles que no se sabe ni dónde quedaron porque los arrancó de raíz el huracán y se los llevó quién sabe para dónde. Pero a Cristo le interesa los que permanecen porque dice: Dios claramente me ha apartado un remanente, me ha apartado un grupo de gente. ¿Quién es ese grupo de gente? ¿Quién es ese remanente? Esa gente que permaneció. Y a lo mejor está de pie delante de Cristo con unas ojerotas y todo despeinado, con la ropa quizás rasgada, con los zapatos gastados, porque pasó por una tormenta y esa tormenta le dejó dolores de cabeza, le dejó dolores de cuerpo, le dejó más ganas. Y ahora no se ve tan fuerte como se veía antes, pero ahí se quedó y permaneció. Y a lo mejor aquel se veía guapo, fuerte, galante, así. Pero vino la tormenta y lo arrancó de raíz y quién sabe dónde lo botó. Pero hubo otros que permanecieron. Porque dice Pablo en uno de sus versículos: aunque esta leve tribulación, porque esta leve tribulación, leves, no produce en nosotros sino que mayor excelente peso de gloria. Porque aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya no soy la misma persona, ¿verdad? Porque ahora me duele lo que no me dolía. ¿Sí? Y ahora con este dolor encuentro músculos que no sabía que existían. Pero ahí estás permaneciendo y te vas poniendo desgastado, cansado, y ya no se te ve con el mismo dinamismo, pero estás ahí en Cristo Jesús. Y los problemas te dejaron cicatrices, pero ahí continúas. Y entonces tú eres un discípulo porque has permanecido. Permaneces porque has creído en Cristo, porque conoces la verdad. Y a pesar de que te veamos cansado, fatigado, desgastado, eres una persona libre. Eres una persona libre. Que todos los problemas que pueda haber en tu entorno no han condicionado tu vida. Déjame decirte que tu economía no condicione tu vida, que los problemas que tengas no condicionen tu vida, que los problemas de salud que tengas no condicionen tu vida. Pero pastor, le debo a Cope la Eleta. Tú tuviste la culpa, nadie más te dijo que fueras y que te juntaras y que quién te dijo que dice la palabra. Oye bien lo que dice la palabra. Nadie entre fiador por su hermano porque perderá aún la capa. ¿Ves esos grupitos donde la gente no nos juntamos y pedimos todos juntos? Sigue entrando de fiador por otros.
La Biblia es sabia, sigue entrando de fiador por otros y dice, no lo digo yo, dice la Biblia, hasta la capa puedes perder. La Biblia es sabia. Permanezcamos en la palabra. Yo pensé que iba a tomar esto unos 10 minutos y por todavía tengo que escribir. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho creer, tú nos llamaste de la oscuridad a tu luz admirable, porque eres tú el que nos llamaste y has puesto en nosotros, Padre, la capacidad de creer en Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo quitó el velo que no nos permitía ver y tú nos has hecho creer en Cristo, porque nosotros no te buscamos a ti, tú nos buscaste a nosotros, porque tú nos amaste aún antes que nosotros pudiéramos amarte. Eres tú el que nos tienes creyendo en Cristo Jesús. Pero ahora demandas de nosotros que permanezcamos. Eso tiene que ver con nosotros, porque tú permitirás adversidades en nuestra vida, asuntos en nuestra vida, que lo que quieren hacer es que permanezcamos, Señor. Padre, tú nos has traído a Cristo Jesús, nos has hecho conocer a Cristo, pero está en nosotros el permanecer aquí, el permanecer en tu palabra. Y por esa razón nos has dado al Espíritu Santo en la mente y el corazón, para tener la capacidad de poder permanecer en tu palabra, Señor. No podríamos permanecer si no fuese gracias a ti, Espíritu Santo. Orábamos, Señor, unas noches atrás para que el Espíritu Santo nos guíe y no contristarlo, sino dejarlo que nos guíe, que nos aconseje, que nos direccione. Espíritu Santo, confiamos en ti. Espíritu Santo, danos la capacidad en la mente, en el corazón y en el cuerpo de permanecer en Cristo Jesús a pesar de la adversidad. Porque en nuestras fuerzas no podemos permanecer. Solo tú, Espíritu Santo, puedes ayudarnos a que nuestro corazón, a que nuestro pensamiento y nuestra vida permanezca en tu palabra. Porque tu deseo es que seamos discípulos, Señor. No solo gente que se congrega, gente que sea discípulo. Señor, ayúdanos por medio de permanecer, porque no es de otra manera. Solo el que permanece se convierte en un discípulo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a convertirnos en discípulos, Señor. Queremos ser discípulos de Cristo. Queremos ver lo que los discípulos ven. Queremos estar donde los discípulos están. Queremos aprender y conocer lo que los discípulos aprenden y conocen, Señor. Padre, la consecuencia de todo esto es la libertad, Señor. Ayúdanos a encontrar libertad, Señor. Ayer ya no ser presa de lo que pensamos, de lo que sentimos o de las situaciones que hay en nuestra vida, Señor. Porque tenemos muchos asuntos, muchos problemas, pero no queremos ser esclavos de ellos. No quiero ser esclavo de mis asuntos. Quiero ser libre en Cristo Jesús. Quiero conocer la verdad. Quiero vivir en libertad. No en libertinaje, Señor, en libertad. Libertad en mi mente, libertad en mi corazón, libertad en mis emociones. Que mi vida no esté condicionada, Señor, a ninguna cadena, a ningún yugo, a ningún grillete. Quiero ser libre porque dice tu palabra que la unción pudre el yugo de esclavitud. El Espíritu Santo en mi vida trae libertad. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, que tenga un problema económico, un problema legal, un problema laboral, que tenga un problema familiar, Señor, que tenga un problema de tristeza, de enojo, de frustración o de ira, Señor, en su vida. Ayúdalo, Espíritu Santo, a que no sea cautivo de eso. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad a través de tu Espíritu Santo sobre su vida. Que aprenda a confiar
para que aprendamos a confiar en Cristo aún a pesar de la adversidad y que en nuestra vida haya gozo, Señor, haya una unción fresca a causa de la libertad que tú nos has otorgado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.